¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar. Nos acompaña ahora Gonzalo Vila. Gonzalo Vila es un periodista de formación con amplia experiencia en los temas de crímenes financieros. Actualmente es el director para América Latina de ASCFS, una asociación de especialistas certificados en crímenes financieros, y nos acompaña con un tema muy interesante referente a la debida diligencia 4.0. Gonzalo, bienvenido. Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor volver a participar, aunque sea en forma remota. Esperemos que dentro de poco tiempo podamos tener la presentación en forma presencial, ¿no? Y poder disfrutar la buena gastronomía y unos buenos mezcales allí por México en un futuro no muy lejano, Miguel. Adelante, Gonzalo, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, ya te decía, es un honor estar acá en la presentación, participar nuevamente de tu evento. Y lo que hoy vamos a hablar, el título más o menos engloba esto de evolución de investigaciones financieras frente al cumplimiento 4.0, que no es más que metafórico para la evolución dinámica y drástica que está experimentando el mundo en todo lo que es esta innovación tecnológica, ¿no? En estas nuevas tecnologías que están apareciendo por todas las compañías, nuevas herramientas, nuevos elementos que obviamente se fueron o se vieron maximizados, se vieron expuestos en un formato mucho más robusto a partir de la pandemia, a partir del COVID-19. Algo que vale la pena aclarar, no es exclusivo del COVID-19, pero sí porque ya estaba en trabajo, ya estaba en preparación, elaboración, muchas de estas tecnologías en los últimos años, en la última década. Pero obviamente aceleró la aplicación, la pandemia, sin lugar a duda. Bueno, para aquellos que no me conocen, bueno, soy el director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, con sede en Estados Unidos, pero o yo, por lo menos mi operación, mi oficina trabaja para toda América Latina y también codirijo el programa ejecutivo de ciberseguridad en las finanzas de la Escuela de Negocio de la Universidad Católica de Argentina. Si me quieren contactar a través de LinkedIn, ahí tienen mi contacto. Algunos posiblemente hayan podido ver con anterioridad uno de estos slides porque lo sacó el GAFI, el Grupo de Acción Financiero Internacional. Para aquellos, yo creo que todos los conocemos, el Grupo de Acción Financiero Internacional es el organismo supranacional encargado de establecer todos los estándares que van a cumplir los países, las instituciones, los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero o en materia anti-lavado de dinero, en materia de antifinanciación del terrorismo y en materia de antifinanciación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero se les vino algo, le cayó una piedra más sobre el morral, le cayó una piedra más sobre la mochila, que es el tema del tema criptográfico, el tema cibernético, el tema virtual, el tema tecnológico. Y a raíz del COVID-19, a raíz de la pandemia, sale el GAFI y hace una encuesta a nivel internacional a sus miembros, a sus actores dentro de su ecosistema, y les pregunta que cuál ha sido el crimen relacionado con el COVID-19 que ellos creen va a ser el de mayor importancia, el más prevalente, el de mayor peso en su jurisdicción. Y muy elocuentemente, como podemos ver los resultados de la encuesta, justamente los dos crímenes relacionados al COVID-19 que han tenido más peso ha sido el fraude en línea y el ciberdelito, que si bien están relacionados, si bien tienen muchas aristas en común, si bien hay una yuxtaposición importante entre ambos, no son exactamente lo mismo, pero tienen elementos que comparten en gran medida. Y eso tiene una enorme relación en lo que vamos a hablar el día de hoy del compliance, del cumplimiento, de la investigación, de la debida diligencia dentro de esta nueva realidad 4.0. 4.0 es nada más que metafórico para hablar de una realidad que no es la analógica, la anterior, sino que es una realidad virtual, criptográfica, de no presencial, not face to face.
Y luego voy a poner un par de preguntas de encuesta que también le realizó a toda su comunidad y les pregunta si como resultado de la pandemia del COVID-19, ¿cuáles creían que eran los mayores desafíos que enfrentaba tanto el sector público como el sector privado para detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo? Y podían elegir varias de ellas. Curiosamente, el 55%, que fue la principal opción, es un cambio en el comportamiento de los individuos y de las compañías debido al incremento de la actividad en línea. Sin lugar a duda, tiene una correlación muy estrecha con la realidad que estamos viviendo, que estábamos viviendo y que estamos viviendo y que vamos a vivir. En un segundo lugar, un 50% nuevos o emergentes riesgos de lavado de dinero con un 50%. Y luego vienen otros, como por ejemplo un cambio en el perfil de las compañías y de los individuos que lo hace más difícil para detectar anomalías, por ejemplo en las relaciones estas a distancias o en el proceso de onboarding a distancia con un 39%. Y luego un 35% una caída en la prioridad del lavado de dinero o del combate al lavado de dinero debido a la falta de crecimiento económico. Las compañías y los países le iban a prestar mayor atención a ello. Y por último les pregunta cuáles creen, le pregunta a su comunidad, a sus actores, que van a ser las consecuencias a largo plazo que la pandemia va a tener para atacar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tanto para el sector público como para el sector privado. O sea, ¿cuáles van a ser aquellas consecuencias a largo plazo, tanto positivas como negativas, tanto débiles como fuertes, pero cuáles piensa que van a ser las consecuencias? El 74% te respondió algo que nosotros, si bien ya veíamos viniendo hace mucho tiempo, y si bien no tiene una relación estrecha con el tema de la tecnología, sí es algo que la tecnología puede ayudar enormemente. Y es la necesidad de una mayor y mejor coordinación entre los sectores públicos y privados para compartir información. Y acá hago un paréntesis, hay países, hay jurisdicciones donde esta cooperación público-privado es mucho más estrecha, es mucho más dinámica y está mucho más aceitada que en otros países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, según la ley patriota, la USA Patriot Act, existen unas herramientas, existen unos canales que se llaman curiosamente 314A y 314B, donde los sujetos obligados, donde el sector privado puede compartir información con la agencia del gobierno, con el sector público, pero también información entre ellos. Algo que en la mayoría de las jurisdicciones, en la mayoría de los países no lo estamos viendo, y que va a ser para esta nueva realidad de interacción y de comunicación y de transacciones sumamente veloces, algo muy, muy importante. Y obviamente cuidando la seguridad de esa información dentro o a través de canales específicos, con defensas, con protocolos determinados, pueden compartir información instituciones privadas o sujetos obligados particulares, 74%. Pero luego te dice también en un 64% una necesidad para adaptarse mejor a las herramientas utilizadas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que viene muy de la mano con el 63% de este incremento en el uso de las herramientas digitales, que lo estamos viendo nosotros a partir del 2020 con todas las capacitaciones, entrenamientos, conferencias, formaciones que han pasado a ser aquellas que eran presenciales, han pasado a ser virtuales, han pasado a ser a través de esta computadora, de esta interfase donde lo estamos realizando el día de hoy. Bueno, esto seguramente de alguna forma, o de una forma muy parecida, o con muchos elementos que estamos usando hoy, van a continuar y van a perdurar en el tiempo, que obviamente agregan algunos riesgos o suman mayores riesgos para aquellos que debemos y necesitamos
establecer los controles, las defensas en materia de delitos financieros. Que por cierto, ya hay un nuevo término, en vez de decirle lavado de dinero o antilavado de dinero, porque estamos con un enfoque absolutamente de convergencia, un enfoque mucho más integral para combatir un amplio arco de delitos financieros que no solamente abarcan el lavado de dinero o el blanqueo de capitales, sino también abarcan la corrupción, el fraude con su elemento cibernético, la evasión fiscal, entre los principales delitos financieros, y este universo se lo llama fin crime o financial crime, o crimen financiero en inglés. Entonces ya queda básicamente nuevos departamentos de compliance fin crime o de cumplimiento fin crime básicamente. Y esta realidad que les acabo de plantear, sin lugar a duda, lo dejó establecido el GAFI en el último año y medio a través de varias iniciativas, varios documentos que han publicado. Fíjense, si bien siguen apuntando y siguen apoyándose, y la columna vertebral del GAFI son las 40 recomendaciones, siendo el número 1 la recomendación de un enfoque basado en riesgo, el interés del GAFI en los manuales, en las orientaciones que ha sacado en el último año y medio, están muy orientados a esta nueva realidad tecnológica, a esta nueva disrupción tecnológica, como se lo llama. Sacaron hace cuestión de una semana está la nueva revisión de la guía para la aplicación de un enfoque basado en riesgo en activos virtuales y los clásicos proveedores de activos virtuales, o como se llama en inglés, VASP. Algo que el GAFI está tratando de establecer estándares internacionales para poder combatir para poder cerrar las brechas, posibles vulnerabilidades de que estas monedas virtuales sean utilizadas para la comisión de estos delitos. Entonces está recibiendo muchísimo feedback de la comunidad internacional y acaba de sacar esta guía. Sacó el año pasado un manual muy específico dedicado a los llamados activos estables, monedas estables, o como se llama en inglés, stable coins, que son esos tokens, son esas monedas virtuales que están colateralizadas, que están apoyadas, que están garantizadas por otro tipo de activos. En general puede ser dinero fiat, puede ser dinero en el fiduciario, dólar, euro, pero pueden ser un montón de otras cosas. Pueden ser commodities, pueden ser campos, pueden ser inmuebles, etcétera, etcétera. Y eso le ha llamado muchísima la atención al GAFI, de que puedan ser manipulados también para la comisión de delitos, y ya les voy a explicar por qué. Sacó también hace cuestión de 2 meses, en septiembre, este documento, las oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para el control o el combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, donde incluye, además de estos activos virtuales, de estos tokens, etcétera, incluye una serie de herramientas, una serie de tecnologías que pueden servir para los delincuentes o pueden apoyar el accionar de los delincuentes para la comisión de delitos financieros, así como también las operaciones dentro de los sujetos obligados, dentro de las organizaciones del sector privado, pero también agencias del sector público, que pueden ser agencias de ley, que pueden ser la unidad de información financiera, que pueden ser reguladores, para poder llevar a cabo una mejor tarea de prevención. Entre ellas, solamente como disparador, tiro, por ejemplo, inteligencia artificial. Dicho esto, y sabiendo dónde nos encontramos, todo este universo de nuevas tecnologías, todo este universo de unos nuevos escenarios, están en el hacer, se están haciendo. Es muy posible que experimenten cambios, que sufran mutaciones, que aparezcan nuevas herramientas, que aparezcan nuevas tecnologías, pero por lo menos es importante saber dónde estamos, como por ejemplo el informe sobre identidad digital, el manual, la orientación sobre identidad digital, para comprender e implementar el uso de la identificación digital. Básicamente, lo que el GAFI quiere hacer, que todavía no ha sacado el documento final, es tratar de establecer y determinar los estándares internacionales, el umbral de identificación digital en el que deben basar o se van a basar
todos los países dentro del universo del Gafi y por ende todos los sujetos obligados dentro de ese universo para una correcta y precisa identificación de los clientes. ¿Qué herramientas, qué umbrales, qué información, qué documentos son válidos, qué intermediarios se puede utilizar, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las señales de alerta, etcétera, etcétera? La apertura de cuentas en forma remota, el onboarding digital ha crecido, ya estaba creciendo en forma agigantada anteriormente, pero a raíz de la pandemia se ha visto un crecimiento mucho más profundo, mucho más marcado. Entonces quieren determinar cuáles van a ser estos estándares. Fíjense, hay países, yo lo he contado, hay países como Estonia, donde Estonia les ofrece una residencia digital a ciudadanos de otros países que posiblemente nunca hayan pisado el suelo de Estonia, nunca hayan puesto un pie en Estonia. ¿Qué pasa? Estos ciudadanos de otros países, con la e-residency o esta residencia digital en Estonia, pueden, por ejemplo, abrir una compañía, constituir una compañía en Estonia, y con esa compañía en Estonia ellos pueden entablar relaciones financieras, relaciones bancarias con instituciones financieras en Estonia, en la Comunidad Europea o en el mundo, con el riesgo enorme que eso acarrea. Bueno, ¿cuáles son los controles, cuáles son las barreras, cuáles son las estructuras de control que impone Estonia para otorgar una residencia digital a ciudadanos que nunca han visitado Estonia? Bueno, hay unos parámetros de control biométrico, de reconocimiento facial, control biométrico, al que debe someterse estos ciudadanos dentro de consulados o embajadas de Estonia. Bueno, ¿quién dice si esos controles biométricos están a la altura de las circunstancias? Porque todavía no hay un estándar internacional. Bueno, a eso es a lo que está tratando de apuntar, por ejemplo, el Gafi con este documento o con esta tendencia a establecer estándares de identificación digital a nivel global. Y el otro documento que también sacó es también sobre activos virtuales para identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero de estos activos virtuales. No solamente con un enfoque basado en riesgos, sino también con toda la falencia de vulnerabilidades que allí se encuentran. Fíjense si la realidad que presenta el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo principal a nivel mundial encargado de establecer los mandamientos que deben cumplir toda la comunidad en materia de prevención o control de lavado de dinero, están apuntando a todo este nuevo universo de compliance, que es lo que cae sobre nuestras espaldas, sobre nuestros trabajos diarios. Y si todavía no tenemos aceitado el sistema tradicional o las obligaciones tradicionales de compliance, calculen con esta nueva realidad. Sumado a esto, y en esta nueva virtualidad, estamos viendo organizaciones de todo el mundo, en este caso FinCEN, para aquellos que no conocen, FinCEN es la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos, que ha tomado en cuenta el riesgo o la vulnerabilidad cibernética en estas operaciones a distancia. Y el riesgo a los ciberataques, a las ciberviolaciones, a los hackeos, también tiene una estrechísima relación con las operaciones de cumplimiento antilavado de dinero que nosotros realizamos todos los días. Y para muestra un botón, FinCEN establece que todos los sujetos obligados dentro de Estados Unidos deben incluir dentro de sus ROS, los ROS son los reportes de operación sospechosas, que en inglés se llaman SARS, cualquier tipo de ciberataque, ciberevento, ciberinstrucción, ciberviolación, incluso si estos eventos no han sido exitosos. Solo con sospechar que puede haber habido un intento de hackeo, un intento de filtración, un intento de violación, deben incluirlo también dentro de los ROS. Vaya universo en el que nos hemos topado. Armando la presentación de hoy,
Fíjense, viernes 5 de noviembre me encuentro con esta noticia en un medio de comunicación aquí en Argentina, que son los tokens de soja que usó un chacarero bonaerense para comprar una pick-up. No sé si entiende todo, un chacarero es una persona del campo en la provincia de Buenos Aires para comprar una camioneta. Y esto viene en estrecha relación con ese primer documento, en el primer slide que yo les mandé, o yo les mostré sobre la orientación del Gafi con los stablecoins o las monedas estables. Básicamente es el riesgo de que aparezcan instrumentos para la comercialización de productos y servicios que no pasan en ningún momento a través de ninguna organización considerada sujeto obligado, principalmente un banco o una institución financiera. Básicamente son organizaciones independientes o son grupos independientes que establecen la tecnología para crear tokens o para crear estas monedas digitales que no tienen llegada al mundo internacional a través de un blockchain abierto, sino son blockchain o son cadenas de bloques cerrados, y ellos comercializan a través de ese ecosistema. Estas monedas virtuales, estos stablecoins, estos tokens están respaldados, en este caso, por soya, que son lo que producen la gente del campo, o en este caso lo que produjo la gente del campo, que luego adquirió los tokens, dejando como garantía las toneladas de soja. En este caso era una tonelada de soja o de soya por cada token, y luego con esos tokens fueron a la compra en este caso camionetas, pero pueden ir a la compra de semillas, pueden ir a la compra de herramientas para el trabajo, incluso pueden comprar a nivel internacional lo que se le ocurra sin pasar en ningún momento a través de una institución financiera, a través de un banco que cuenta con un programa de cumplimiento, un programa de compliance establecido y aceitado. Todavía no son sujetos obligados, no sé si en algún momento serán sujetos obligados y tendrán la necesidad y la obligación de contar con programa de cumplimiento, de nombrar un oficial de cumplimiento. Y creo que por lo nuevo de este mercado, por la novedad de todo esto, todavía no ha sido cooptado posiblemente por la delincuencia financiera o los delincuentes o la criminalidad organizada. Pero creo que es solamente una cuestión de tiempo para que criminales, para que delincuentes puedan observar esas vulnerabilidades de mover dinero a través de estos ecosistemas absolutamente no fiscalizados, no controlados. Hay muy pocos casos todavía de grandes operaciones con stablecoins, pero está en el horizonte, y es por ello que es una de las realidades a la que está apuntando el Gafi. Y vemos que con esta evolución digital, vemos que con esta nueva realidad tecnológica hay un cambio en las reglas de juego, hay un cambio en los jugadores mismos. Algunos son absolutamente nuevos, como por ejemplo aquellos que incluyen activos virtuales o criptoactivos que no existían hace una X cantidad de tiempo, y otros son tipologías, son tendencias o son maneras de operar antiguas que se han adaptado a este nuevo mundo, a este nuevo universo. Les doy un ejemplo. Lo que es absolutamente nuevo son esos fraudes BEC, Business Email Compromise, que ustedes pueden ver arriba a la derecha en su pantalla, que básicamente son ataques muy específicos a compañías con una serie de herramientas, una serie de estrategias de phishing, de ingeniería social para poder manipular a los blancos de ataques a que realicen pagos a proveedores, que realizan pagos a terceros en cuentas nuevas, en cuentas distintas a las que habitualmente se realizan. Es una tendencia muy, muy en uso, muy en práctica y muy, muy peligrosa porque se roban grandes cantidades de fondos. Ha sido muy, muy, muy grande la tendencia en los últimos años. Pero, por ejemplo, en los casos de los BECs, o también se llama fraude del CEO o fraude del presidente,
no hemos visto el uso de criptoactivos, de monedas virtuales, como ha sido otra tendencia, la que vemos abajo, los ransomware, que yo me imagino que todos han escuchado por lo menos hablar de lo que es un ransomware. Ransomware es un ataque donde ciberdelincuentes, donde la criminalidad organizada ataca los sistemas, los datos, las computadoras, los servidores de una compañía y se los congela, los captura y los liberaría o los dejaría o los devolvería una vez que esta víctima pague un rescate. Este rescate es pagado siempre con criptomonedas, en su gran mayoría al comienzo eran Bitcoin, luego el Bitcoin se supo que tiene la posibilidad de ser rastreado, de ser seguido, la trazabilidad es mayor y lo hacen a través de otras monedas virtuales en la actualidad. Bueno, esta tipología de ransomware es absolutamente nueva, no existía con anterioridad, no aparecía. Y ahora estamos viendo que no solamente los ataques de ransomware apuntan a las grandes compañías, tanto financieras como del sector real, sino también están apuntando a muchísimas pymes, pequeñas y medianas empresas, que están muy alejadas de este campo de controles que nosotros, o la mayoría de nosotros, ya estamos un poquito más ejercitados y no saben qué realizar, que por lo general terminan pagando los rescates. Y otra tipología arriba a la izquierda es, como les decía anteriormente, es la adaptación de una tipología, de una modalidad delictiva que existía anteriormente, pero que se adecuó, que se adaptó a los nuevos tiempos, que es el uso de las mulas de dinero, es decir, el uso de cuentas bancarias, cuentas financieras de personas que antes también eran utilizadas, pero en cuentas tradicionales, cuentas corrientes, cuentas en bancos, que se necesitaba la presencia física de ese individuo en la sucursal, en el banco, para poder realizar el depósito y poder mover el dinero. Hoy en día, con la virtualidad y la posibilidad del home banking, la posibilidad de realizar operaciones en forma remota, se mudó o se trasladó esa tipología al mundo virtual. Y ahora, con la anuencia o sin la anuencia, con el ok o sin el ok de estos dueños de cuentas financieras, muchos ciberdelincuentes o muchos delincuentes, no son solamente ciberdelincuentes, están abusando o están usando estos intermediarios o estas mulas dentro del espacio virtual. Fíjense este cambalache, este universo tan ecléctico de nuevos tipologías y nuevos canales, o ¿cómo podría decir? Nuevas realidades de tipologías tradicionales a las que nos vemos enfrentados. Vaya si no es una nueva realidad, que si nos vamos nosotros a la dark web, y ya vamos a tocar un poquito el tema de la dark web, porque para lo que es el compliance nuevo es importante conocer. En este caso les presento a un banco, Black Bank, que obviamente no es un banco, se presenta como un banco, que básicamente se dedica a realizar operaciones de blanqueo de capitales, de lavado de dinero, de los comerciantes delincuentes que venden, que comercializan productos y servicios delictivos dentro de la dark web. Una vez que estos comerciantes en la dark web realizan, venden, intercambian, comercializan productos y servicios, se hacen de, por ejemplo, monedas virtuales en su gran mayoría, en la gran mayoría de las operaciones. Entonces, ¿qué lo hacen luego con las monedas virtuales? No saben cómo operar. Bueno, comenzaron a aparecer algunos servicios, como el caso de Black Bank, que lo que hace es les recibe esas monedas virtuales que han sido producto de la venta de actividades, de productos y servicios delictivos, y a cambio de una comisión les envían tarjetas prepagadas, tarjetas de débito prepagadas a través de servicios de correo, incluso a través de corredores en persona, con el descuento, con la comisión ya cobrada por este banco.
servicios que los ofrecen a Estados Unidos, tarjetas que las ofrecen a Europa, e incluso con varias categorías de nivel de servicio que pueden ofrecer, hasta entrega de un día para otro, etcétera, etcétera. Toda una industria que se crea nueva dentro del ciberespacio, en este caso dentro de la dark web, que también es parte del ciberespacio. Vaya si no hay novedades. Ya vamos a hablar en un ratito de la dark web, pero miren a la mano izquierda también tenemos el tema de sanciones con la nueva realidad o los nuevos riesgos de esta cibervirtualidad. OFAC y la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que esa es solamente la punta del iceberg, luego va a venir las sanciones, las multas, las penalidades de cada regulador, de cada entidad gubernamental en los distintos países. Pero, para muestra un botón, después lo voy a comentar, pero les doy un ejemplo. En el 2018 se incluyeron por primera vez las primeras direcciones de monedas virtuales, en ese caso eran Bitcoin, que habían sido utilizadas por ciudadanos iraníes. Tengo por allí la diapositiva, la lámina, que habían sido utilizados por ciudadanos iraníes para poder cobrar recompensas o pagos por ataques de ransomware a distintas compañías. Luego el OFAC se da cuenta e incluye esas direcciones de correo de monedas virtuales de Bitcoin dentro de la lista OFAC. Cualquier entidad, persona, natural o jurídica, país, organización, etcétera, etcétera, que se incluya dentro de la lista OFAC, tiene prohibido cualquier persona natural o jurídica, moral, como lo dicen en México, de Estados Unidos, realizar operaciones, transacciones con estas entidades, personas, países, compañías incluidas dentro de la lista OFAC. Por decir, si un banco realiza o permite operar a través de monedas virtuales, debe realizar un rastrillaje, debe realizar un chequeo, un monitoreo de todas las direcciones de monedas electrónicas para determinar que esas direcciones de Bitcoin no estén dentro de su operatoria en la institución. Mostrándole a grandes rasgos una de la realidad para el compliance actual, el compliance 4.0. Este es un caso viejito, pero fue el caso paradigmático que lanzó o que puso sobre la mesa el riesgo, la vulnerabilidad de la web oscura. El servicio de Silk Road se lanza en el 2011, navega dentro de Tor, que ya lo voy a explicar rápidamente en unos minutitos, y básicamente lo que hacía, ofrecía productos en línea. Lo que pasa que debido a la particularidad de la opacidad y del anonimato que ofrece la dark web en relación con lo que se suponía el anonimato del Bitcoin, creó el caldo de cultivo perfecto para que más del 70% de los 10.000 productos que ofreciera fueran drogas ilícitas o productos ilegales. Fíjense el dato de la facturación y de las transacciones que realizaron entre el 2011 febrero del 2011 y julio del 2013, 1.200.000 transacciones que facturaron 9.5 millones de Bitcoin, en su momento un valor de 1.200 millones de dólares. Hoy, hace 2 días, cerca de 600.000 millones de dólares el valor. La comisión que se lleva Silk Road fue de 614.000 Bitcoins, que eran entonces 80 millones de dólares para Silk Road. Hoy en día 38.000 millones de dólares para Silk Road sería la diferencia. Fíjense ustedes la realidad y el enorme riesgo y el enorme potencial que les ofrece a los ciberdelincuentes. El caso fue ciberdelincuentes o delincuentes tradicionales que se lanzan a este ciberespacio donde ven la potencialidad. No solamente los delincuentes ven la potencialidad, también ven la necesidad, las agencias de ley, Interpol,
el FBI, incluso el IRS, que es la Agencia de Renta de Estados Unidos, ven la necesidad de tener que controlar mejor este espacio. Pero es un espacio nuevo, es un espacio que no se conocía antes y es un espacio al que la comunidad de cumplimiento, la comunidad de compliance, de los que estamos acá comprendiendo, entendiendo, aprendiendo de las tecnologías, tipologías, mejores prácticas, señales de alerta del compliance, debemos prestarle atención y que obviamente nos supera. Este sitio fue dado baja en el 2013 y Ross Ulbricht, que era el dueño, fue el creador, fue apresado en el 2015. A modo de ejemplo, les dejo aquí unos par de slides de cómo ofrecían en forma tan burda, ¿no? En forma tan in your face, como dicen en inglés, drogas con el precio en Bitcoin y que se podían añadir al carro. Se ofrecían, bueno, allí a la izquierda drogas con el precio en euros y luego la conversión en lo que era la cotización del Bitcoin en su momento y la cantidad que querían comprar, a documentos, pasaportes, credenciales apócrifas también, que con su precio, armas también se podían comprar, incluso servicios de sicarios, servicios violentos de asesinato, de secuestro. En este caso, fíjense este que se promocionaba en Silk Road, Besa Mafia. No hay policías encubiertos acá, no hay riesgo de quedar atrapado porque somos asesinos profesionales, no nos interesa su nombre, no nos interesa quién es ni dónde vive. Besa Mafia no necesita su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Usted paga con Bitcoin a una cuenta en plica, una cuenta en garantía, y el dinero es retenido allí hasta que el trabajo sea completado. Única regla, otro servicio de sicario, era que no hubiera niños menores de 16 años, ni políticos que sean de alto rango, que sean muy conocidos, porque obviamente eleva la posibilidad o eleva el riesgo de ser atrapados. El sitio fue dado de baja en el 2013, pero crecieron o surgieron varios más a partir de entonces. Uno de ellos es Alphabay, luego Hansa, etcétera, etcétera, todos operando dentro de la dark web. No todo es negativo en el caso de Silk Road, porque eso que yo les comentaba anteriormente de la supuesta opacidad y anonimato del Bitcoin con lo que operaban o comercializaban en Silk Road, se tradujo o se mutó a una ventaja. Ustedes saben que aquellas monedas virtuales que se asientan y que operan dentro de una cadena de bloque abierta, se llama Open Ledger, o un libro abierto, tienen la posibilidad de ser rastreadas, tienen la posibilidad de una trazabilidad mucho más certera, mucho más precisa que incluso operaciones financieras tradicionales, y ni que hablar con el dinero en efectivo o con los títulos financieros al portador, como es el dinero, que es prácticamente imposible. 7 años después del cierre de Silk Road y a través de herramientas tecnológicas, sí, de herramientas de auditoría forense, cibernética especializada, lograron dar con el rastro de casi $1.000 millones en Bitcoin. Algo que hubiera sido impensado en un ardid o en un esquema fraudulento utilizando sistemas o el sistema financiero, sistemas tradicionales. O sea, algo bueno trae, y cada vez más se está poniendo el ojo a la potencialidad de rastrear y de poder hacer un seguimiento más preciso de las monedas virtuales. Hay algunas que tienen unas características muy opacas, que es prácticamente imposible poder rastrearlo, como por ejemplo lo que son llamadas las privacy coins o moneda de privacidad. No sé si han escuchado hablar, Monero es una de ellas. Pero bueno, el Gafi y varios organismos supranacionales están tratando de limitar y reducir el uso de estas monedas virtuales. Pero las otras pueden incluso ofrecer alternativas muy valiosas para los sujetos obligados, para las operaciones de compliance en cuanto al seguimiento del rastrillaje. La vulnerabilidad o el punto flojo, el punto débil, obviamente es en el momento del onboarding,
que es el momento de poder identificar a aquella persona natural que va a hacer el cambio de dinero fiduciario, dinero fiat, dinero tradicional, en dinero criptográfico en algunos exchanges, en algunos VASP, Virtual Asset Service Providers. Pero los grandes VASP, las grandes compañías, los grandes exchanges ya tienen políticas Know Your Customer o conozca a su cliente sólidas, suficientemente sólidas como para conocer a su cliente y pedir información de este cliente. Hay muchas compañías en el medio o intermediarios o actores en el medio que ni les interesa poder contar por ahora porque no los obligan a contar con un programa de cumplimiento y por lo tanto pueden operar y sacar mayores beneficios económicos sin tener que indagar mucho sobre el cliente. Y este posiblemente sea el punto flojo. Esto es el que yo le contaba anteriormente, pensé que estaba antes, pero estos son los dos ciudadanos iraníes que empezaron a cobrar o utilizar estas dos direcciones de Bitcoin para procesar cerca de 7.000 transacciones a través de 40 VASP y enviar aproximadamente 6.000 Bitcoins que fueron producto de muchos ataques de ransomware. Uno de ellos es Samsung, no sé si ustedes lo han escuchado, pero uno de ellos fue el ataque Samsung de ransomware. Esas 6.000 Bitcoin hoy en día tienen un valor de casi 400 millones, 375 millones de dólares. Y a raíz de esto comienza a incluirlos en la lista OFAC. Luego incluye cerca de 25 direcciones de otras monedas virtuales, en su mayoría Bitcoin, pero también tenemos Litecoin, tenemos Ethereum, dentro de las entidades sancionadas por parte del Departamento del Tesoro. Y si bien los que están obligados a cumplir con esto son los ciudadanos, son las personas naturales y jurídicas de Estados Unidos, obviamente aplica a nivel internacional porque ningún banco, ninguna institución financiera en el mundo que de alguna manera opere o tenga relaciones de corresponsalía con Estados Unidos quiere tener problemas. Entonces, si opera o si realiza transacciones o si permite que se realicen transacciones a través de monedas virtuales dentro de su organización, deben hacer un monitoreo de estas direcciones de correo electrónico para asegurarse que no están dentro de sus operaciones. Y recientemente, esto fue en septiembre creo, la OFAC sanciona a otro criptonegocio, que en el caso se llama Swex, que tiene sede en Rusia, por también haber aceptado, haber operado más de 150 millones de dólares de actividades, en su mayoría relacionadas con ataques de ransomware. A pesar de que hay otras actividades fraudulentas allí, pero ransomware es el número uno. Y aquí es donde se fusiona el ransomware con las monedas virtuales, con los criptoataques, con los regímenes de sanciones internacionales, como es el caso de OFAC, que debería aplicar a Estados Unidos, pero por extensión o por extraterritorialidad del sistema financiero estadounidense y por el uso del dólar también, aplica a nivel internacional. Fíjense si no tenemos un universo absolutamente heterogéneo, absolutamente ecléctico en cuanto al conocimiento o el nuevo conocimiento que tenemos que adquirir en materia de compliance. A pesar de que la mayoría de nosotros seguimos trabajando, el fuerte nuestro es el trabajo en el cumplimiento tradicional y lastimosamente muchos de nosotros todavía estamos como los caballos con los que le tapan los ojos, haciendo el cumplimiento de la normativa local para que no nos venga el regulador con algún tipo de sanción, mientras todo esto está pasando alrededor nuestro en el mundo. Y no solamente de ustedes, o sea, en todos los países pasa lo mismo. Muchos ni le están prestando atención a esto porque todavía no ha caído dentro de sus obligaciones diarias. Eso es una guía muy, muy buena que sacó hace unos días la OFAC con relación a la guía de la industria de las monedas virtuales, por si la quieren ver. Dije que iba a hablar rápidamente sobre la web oscura porque creo que por allí tenemos unas falencias importantes en lo que es el nuevo compliance.
y en la operación o el uso o la utilización de las monedas virtuales, o los riesgos de la mala utilización de las monedas virtuales. Rápidamente les comento, para que tengan interior, aquellos que no saben, la World Wide Web, la www, es una pequeñísima parte dentro de lo que es Internet. Podemos imaginarnos a la World Wide Web, www, como una pequeña pelotita de tenis dentro de la habitación donde ustedes se encuentran. ¿Qué es el resto de Internet? Correos electrónicos, comunicaciones entre pares, peer-to-peer, Netflix, bueno, un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la World Wide Web. A su vez, esta World Wide Web tiene una pequeñísima parte que se habla de un 4%, 5%, que es la web superficial, que es lo que usamos nosotros todo el día, que son aquellos sitios dentro de Internet, dentro de la web, que han sido indexados por algún motor de búsqueda. Google, bueno, cualquier motor de búsqueda, Bing los ha indexado. Luego tenemos lo que es la Deep Web. Bueno, acá estos son los robots que van indexando de los distintos motores de búsqueda, como por ejemplo Google, y van indexando páginas. Luego tenemos la Deep Web, que también accedemos a la Deep Web a través de un navegador estándar, un navegador común, que puede ser Firefox, que puede ser Chrome, que puede ser Bing, que puede ser cualquiera. Bueno, pero que no han sido indexadas esas páginas por el motor de búsqueda, sino que tenemos que tener la dirección exacta para ir y posiblemente nos pida un password, posiblemente sea un link roto, posiblemente haya pasado algo, pero tenemos que saber exactamente lo que vamos a buscar, porque si no, no podemos entrar a través de un motor de búsqueda. Pero también utiliza la tecnología del browser o el navegador estándar. Y por último tenemos a la Dark Web, que ha sido denostada, ha sido tratada con mucho miedo, con mucho desprecio, y si bien es una zona oscura, es una zona que donde se han generado actividades ilegales, debido a la naturaleza, que ya la vamos a ver rápidamente en unos minutos, creo que también tiene la posibilidad, o ya le voy a decir por qué fue creada, de ser una zona que puede ser navegada, siempre y cuando esté permitido dentro de cada una de las jurisdicciones. De alguna manera podemos hacer una ilustración de estas tres capas dentro de la web, como un barco, donde la web superficial puede ser todo el barco, puede ser donde quieran ir ustedes. La web profunda posiblemente sean compartimentos específicos dentro de este barco, pueden ser lugares específicos, pero que tenemos que ir a buscarlos y tenemos que ir a encontrarlos, pero si los encontramos están abiertos. Y la dark web pueden ser estos mismos compartimentos, pero con llave, pero con una cerradura que nosotros necesitamos contar con la llave específica. Y acá tenemos algunos servicios de Darknet dentro de esa dark web, que obviamente el más conocido de todos es ese que está allí, que es Tor. Tor, The Onion Router, que es en el que se basó, por ejemplo, Silk Road. Pero hay muchos otros, y no son intercambiables, no se comunican entre ellos. Cada uno es un espacio específico, un espacio distinto para navegar. Entonces lo que hay en Tor no está en I2P, no está en Freenode, no está en Anonet, no está en ninguno de los otros. Cada uno es un espacio específico y se necesita una llave, una herramienta específica para cada uno de ellos. Se descarga el software de Tor, y lo que hace el software de Tor de alguna manera anonimiza la búsqueda en la navegación a través de Internet. ¿Quiénes utilizan Tor? Utiliza gente que es desconfiada, utilizan periodistas para investigar, disidentes. De hecho, ha sido creado para aquellos cibernautas en países donde hay un gran o un estricto control por parte del gobierno de los internautas, para que puedan navegar con confianza. Obviamente criminales y también agentes de ley y la policía, en este caso hablando de Tor, The Onion Router, pero puede ser cualquiera de ellos. De hecho, nosotros vemos que las conexiones directas en Tor, esto a través del Tor Project, que es la organización que administra Tor, que administra The Onion Router,
el 22% provienen de Estados Unidos, un 14, un 15% de Rusia y así de distintos países. Es totalmente abierta la estadística y la información. Les traje esto para darles una idea de lo que es navegar en forma anónima o el miedo de no navegar en forma segura dentro de Internet. Fíjense, estas son las conexiones directas de los usuarios de Tor que se pueden ver en forma diaria, en forma mensual dentro del Tor Project. Fíjense esa escalada a mediados de 2013 de los usuarios de Tor que pasaron de menos de 1 millón de usuarios a casi 6 millones de usuarios. Les voy a dar un segundo nomás, no tenemos la posibilidad de interactuar aquí, pero para que piensen qué podría haber sido, cuál podría haber sido el evento que motivó ese pico del uso de Tor, The Onion Router, a mediados del 2013. Un evento que posiblemente no haya sido el más importante que nosotros tengamos dentro de la cabeza, pero sí tuvo repercusión y fue noticia internacional. Ese evento fue el tema de Edward Snowden, cuando da a conocer a la comunidad internacional esta enorme vulnerabilidad, falencia de todo el sistema de Internet en Estados Unidos, no solamente Internet, sino a través de la NSA, que es la Agencia de Estados Unidos de Seguridad, de poder haber sido espiado, actividad controlada por parte del gobierno de Estados Unidos. Luego viaja a Hong Kong y luego termina, que hasta el día de hoy está recluido, está en Rusia. A raíz de eso, la gran comunidad o muchos usuarios estadounidenses, temiendo la posibilidad de exponer sus datos, de exponer su identidad, de exponer su información allí al gobierno de Estados Unidos, comenzaron a usar Tor para poder proteger su navegación, ¿no? La navegación a través de Internet. Luego fue cayendo, pero luego se estabilizó bastante por encima de lo que eran los números antes del 2013. Y lo podemos ver también por países. Vemos que en Rusia, a mano derecha, también tuvo un pico en el 2013 con Edward Snowden, fue menor, pero bueno, están las particularidades de cada uno de los países, cada uno de las jurisdicciones para el uso de Tor. Rápidamente les voy a contar cómo utiliza. Hagamos de cuenta que Alice somos nosotros, que queremos llegar a Bob o Jane, que puede ser, no sé, Mercado Libre, puede ser Walmart, puede ser eBay, y no le queremos dar los datos. Porque de hecho hay muchas posibilidades para que estas compañías sepan de nosotros, sepan quiénes somos nosotros, y de allí nos llegan la información de anuncios, en los que son más livianos, ¿no? Pero incluso pueden estar investigando mucho más de nosotros. Con varias tecnologías, se llaman a través del IT fingerprinting, el browser fingerprinting o el artefacto o el device fingerprinting. Ellos saben más o menos quiénes somos nosotros. Estos son los servidores que se encuentran a nivel mundial. A través de esto, nosotros nos conectamos a un par de computadoras, un par de servidores que forman parte, que accedieron ser servidores del sistema Tor, para que viaje esa información, que viaja absolutamente encriptada. Entonces, de Alicia viaja la información al primer servidor que se llama el entry node o el nodo de entrada, y el entry node va a saber quién es Alicia, pero no va a saber cuál es la información porque está absolutamente encriptada. Luego del nodo de entrada pasa al middle relay, que puede ser el nodo intermedio, que ni sabe quiénes somos nosotros, ni sabe cuál es la información porque está encriptada, y del segundo nodo, del nodo intermedio, pasa al nodo final, al nodo de salida, que no sabe quiénes somos nosotros, pero cuenta con una llave específica para desencriptar esa información y poder dársela al destinatario de la búsqueda, en este caso Bob, que puede ser, ya les digo, Mercado Libre, puede ser Walmart, puede ser Amazon, o incluso puede ser un sitio de venta de drogas dentro de la dark web, como lo hemos visto en el caso de Silk Road.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que toda esa información va encriptada hasta el último nodo que está desencriptado. Estos son, para ser nodo de salida se necesita pedir permiso, se necesita pedir una llave específica y hay ciertas condiciones. La mayoría de los nodos de salida se encuentran en Estados Unidos, pero otros países también cuentan con nodos de salida. ¿Qué es lo que pasa? Y acá les voy a hacer en forma gráfica bastante rápida cómo es el asunto. Nosotros, ingresando a través del software de Tor, ingresamos a cualquier página. En este caso hice el ejemplo conmigo ingresando a Google. Si nosotros ingresamos a Google, nosotros vemos el circuito con estos 3 nodos que de mi computadora, ahí la podemos ver, pasamos a un servidor en el Reino Unido, luego un servidor en Canadá, luego un servidor en Francia y finalmente al destinatario que es Google, que si le llega algún pedido de información, le llega alguna notificación por parte de las autoridades, por parte de la justicia, lo único que va a poder dar información Google es que el último protocolo de Internet, IP address, está ubicado allí en Francia y fue por donde le llegó la información. Pero no tiene más información de nosotros. Si hacemos clic en el propio botón azul que vemos ahí, New Circuit for this site, cambia automáticamente el circuito de Gran Bretaña a Canadá a Francia, pasamos al Reino Unido, Holanda y Canadá. Es automático el paso y se hace en forma anónima. Les muestro una diferencia de lo que es una búsqueda a través del navegador dentro del navegador estándar mío, y si yo chequeo la dirección de IP actual mía, ustedes pueden ver que es una dirección de IP, la 181.164, que se encuentra dentro del proveedor de servicios de Internet aquí en Argentina, que es FiberTel. En la misma computadora y a través del software de Tor, el último IP y la última búsqueda a esa página, que en este caso es Google, sale desde un IP 195.206 en Suiza. Por lo que mi búsqueda, por lo que mi navegación es absolutamente anónima. No es absolutamente anónima, tienen herramientas las autoridades para poder investigar, pero ya no viene el caso de esta charla, pero obviamente anonimiza enormemente toda la búsqueda. Cuando ustedes vean una página que termina en .onion, significa que es una página dentro de este darknet, que es Tor, que recuerden que es uno de los muchos darknet que están disponibles allí para operar dentro de la dark web. Entonces, si ingresamos bueno, acá tenemos las direcciones y servidores únicos de .onion que existen en el mundo. Hay entre 100 y 120.000 servidores dando vuelta. Nosotros ingresamos el .onion, que podríamos tomarlo nosotros como la dirección de destino, puede ser el edificio, puede ser una casa, y el file path o el camino del archivo podríamos tomarlo como exactamente la información que estamos buscando, podríamos tomarlo como la oficina dentro de ese edificio o la habitación dentro de esa casa para realizar la búsqueda. Incluso compañías muy prestigiosas de alto nombre tienen su presencia en la dark web, en este caso en el sitio Tor. Le traigo el tema de Facebook, que Facebook tiene el .onion, que sí que opera dentro de la dark web, que no quiere decir que sea un servicio distinto, un servicio externo, es el mismo servicio de Facebook. Si ustedes entran con su cuenta y ingresan a Facebook y navegan a través de Facebook en la dark web, van a entrar exactamente a la misma Facebook que ustedes tienen en la web superficial. Solamente que si les llega algún pedido por parte de las autoridades o alguna investigación para saber quiénes estaban navegando en Facebook en ese momento, no va a haber forma de poder acceder a la dirección de protocolo de Internet de ustedes ni a la ubicación geográfica de ustedes. Pero hay casi cerca de 1 millón de usuarios de Facebook que entran a través de Tor. En forma muy rápida les comento. Se comenta en este caso Terbium Labs, que es una compañía de investigación de la dark web, que ha sido comprada recientemente, creo que este año, hace un par de meses, por Deloitte,
te dice que entre un 1,5 y 2% es el uso de Tor dentro de la dark web. El resto no es para entrar a la dark web, sino para poder anonimizar la búsqueda. Y que dentro de este uso de los darknet, de los servicios de la darknet, de la dark web, el 50% de los productos es legal, como por ejemplo la búsqueda o la interacción de 1 millón de usuarios a través de Facebook, y el 45% es ilegal. Y luego dice que también la mayoría de los productos del contenido ilegal tiene que ver con drogas. Se sabe que una de las grandes preocupaciones de las autoridades tienen que ver con la pornografía infantil. Es muy propensa a ser abusado por los delincuentes para intercambiar, y hubo grandes casos de investigación, de cooperación internacional de las autoridades para poder determinar o poder dar fin a investigaciones de abuso o de uso de material relacionado con pornografía infantil. El caso de Alphabay, que es muy parecido al de Silk Road. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Miguel, pero para poder adecuarme quería mostrar un caso específico. Dale. Vamos bien, no te preocupes, adelante. Excelente. Cualquier cosa, Miguel, me cortas, creo que... No te preocupes, que aquí estoy más que al pendiente. Excelente. Bueno, el caso de Alphabay es muy parecido al caso de Silk Road, mucho más reciente, del 2014 al 2015, que fue dado de baja, y mucho más grande. Las particularidades son muy parecidas al de Silk Road, con la diferencia que Alphabay utilizó otras monedas, las que yo les comentaba anteriormente, no exclusivamente, pero sumó a las monedas virtuales otras monedas llamadas privacy coin, o con monedas de privacidad, como el caso de Monero, que son mucho más difíciles de poder rastrear. Bueno, la cosa es que fue mucho más grande, llegó mientras Silk Road tenía cerca de 150.000 usuarios, este tuvo 400.000 usuarios a nivel internacional. Por lo general la caída se da porque, en los dos casos, se da por alguna falla al comienzo de las operaciones de estos bazares, de estas tiendas, de estos mercados ilegales, con el uso de algún correo electrónico personal o con el uso de algún protocolo de internet que se dio a conocer porque se olvidaron de encriptar las conexiones a la dark web o algo por el estilo. En este caso fue por el uso de este Pimp Alex por parte de Alexandre Cases para la dirección desde en los correos electrónicos de bienvenida. Y sumó a Alphabay el hecho que creó una comunidad mucho más creó una comunidad dentro de Alphabay en relación con los compradores de todos estos productos ilegales, donde ya podían intercambiar opiniones, comentarios, ideas, podían poner un like, podían recomendar a algunos de los vendedores, etcétera, etcétera, lo que hace obviamente a la comercialización de estos productos totalmente ilícito, en la mayoría de los casos. Alphabay era todo ilícito, que se sintieran o se sientan más cómodos para poder comprar. Y eso fue uno de los factores que hizo crecer o los hizo mucho más cómodos a los compradores comercializar y comprar en este Alphabay. De hecho, bueno, por supuesto, esto tomó nota las autoridades, tomaron nota el FBI, y obviamente hoy en día en la dark web, no en todos lados, no en todos los darknet, pero hay muchos agentes encubiertos tratando de desatar, de dar inicio a distintas organizaciones. Fíjense dónde estamos parados con nuestra nueva era, nuestra nueva época, nueva realidad de compliance. Michael Kadar, que también es conocido como el Darknet Legend, en Alphabay fue acusado en abril del 2017. Era un jovencito de 19 años, un ciudadano israelí de 19 años. ¿Qué es lo que ofrecía Michael Kadar? Ofrecía servicios de amenazas de bombas a escuelas, en su gran mayoría eran escuelas, eran centros comunitarios israelíes, judíos en Estados Unidos,
a cambio de un pago. Y no se sabe porque la investigación no llegó a eso, pero todo indica que era básicamente para que estos chicos que le contrataban el servicio no tuvieran actividades académicas o escolares ese día o esos días. Miren ustedes a lo que ha llegado todo operando dentro de la dark web. Los servicios que ofrecía Michael Kadar: servicios de bomba a escuela, $30, servicios de bomba a escuela más inculpar a otra persona, $45, le agregaban 15, servicios de bomba a escuelas en múltiples distritos, en múltiples escuelas, $60, y en múltiples distritos y múltiples escuelas inculpando a alguien, $90. Esto era lo que ofrecía Michael Kadar. Y los atentados fueron casi cerca de 67 atentados en todo Estados Unidos. Es más, ¿saben por qué se dan cuenta y por qué lo toman las autoridades, o sea, comienza la investigación las autoridades de Estados Unidos? Porque el servicio de anonimato que utilizaba Michael Kadar para realizar las comunicaciones en Voice over IP, es decir, las comunicaciones a través de Internet, no fue seguro y dejó un par de falencias, un par de espacios abiertos por donde se filtró, por donde se metieron las autoridades para realizar las investigaciones. Pero cerca de 67 amenazas de bomba lograron descubrir. Y básicamente, ahí les comentaba, ofrecía un gran negocio para inculpando a una persona $15. Fíjense el comentario de un cliente de Michael Kadar: increíble, justo a tiempo y preciso, nos evacuaron y cortamos el día. Y les confiscaron, les sacaron, les pudieron obtener cerca de $240,000 en Bitcoin a Michael Kadar por sus servicios. Hagan la cuenta ustedes de las amenazas, a $90 la mayor amenaza, prácticamente 2.700 amenazas vendió Michael Kadar en el plazo de X cantidad de meses. Fueron un par de años, pero se lo tomaron, se lo consideran en meses. Pero debido a la opacidad de Internet, no se sabe con exactitud quiénes fueron los compradores de estos servicios, los compradores de estas amenazas, y posiblemente nunca se sepa. Pero tenemos un chiquito de 19 años que no está vinculado o no estaba vinculado con la criminalidad organizada a nivel internacional y el conocimiento cibernético a nivel internacional como para poder aportar a un servicio de delincuencia organizada, sino que prácticamente quería hacerse unos pesos extra con estos servicios, y logró vender $240,000 en sus servicios. Calculen esta capacidad, esta posibilidad de ofrecer esta alternativa en Internet en las manos de la delincuencia organizada, con todos los recursos que ellos tienen para darle vuelta a estos instrumentos. Y por último, ya con esto sí te dejo, Miguel, pero les quiero comentar que incluso cómo hago yo para saber qué hay allí adentro de la dark web. Bueno, hay algunos servicios dentro de la web superficial que pueden ofrecer información sobre servicios dentro de la dark web. Uno de estos era Deep.Dark Web, que básicamente el sitio fue dado de baja porque lo que ellos hacían, ellos redireccionaban a gente o a personas que navegaban en la web superficial y buscaban a productos y servicios delictivos dentro de Alphabay. Al hacer eso, ellos lo que hacían, se quedaban con una comisión, con un pequeño cambio. Y al quedarse con ese pequeño cambio, las autoridades determinaban que fue dinero proveniente de actividades ilícitas. Y por último, ya lo dejo, Amia.fi, que viene de Finlandia, es un motor de búsqueda dentro de la web superficial para buscar productos, buscar servicios en la dark web. Si nosotros ponemos, por ejemplo, heroína ahí dentro de Amia, me van a salir una serie de direcciones en Tor, The Onion Router, porque son direcciones que terminan en .onion, que si por supuesto hacemos clic no vamos a poder acceder porque necesitamos el software de Tor. Pero si nosotros vamos en Tor, tenemos la venta de heroína, cocaína, éxtasis, speed, de marihuana, etcétera, etcétera, dentro de la dark
web. Mis estimados, espero haber sido, bueno, más o menos haber abierto un poco la puerta a lo que es la nueva realidad y las nuevas vulnerabilidades en el mundo del compliance cibernético, en el mundo de un nuevo compliance que se aleja aquel cumplimiento de aquellas operaciones absolutamente tradicionales y que tienen una relación solamente estrecha con el cumplimiento de las leyes y las normas en cada uno de los países para ver todos los riesgos que están apareciendo por allí. Gonzalo, ha sido muy ilustrativo todo lo que hemos platicado. Aquí me gustaría preguntarte, tú que eres un experto en tema de crímenes financieros, ¿hasta dónde en la actualidad el oficial de cumplimiento tiene realmente la información o los conocimientos? ¿O qué necesitamos, hacia dónde necesitamos caminar para lograr que nuestros oficiales de cumplimiento tengan conciencia de lo que está pasando y que probablemente a nosotros en nuestra entidad financiera nos está llegando la punta de una serie de transacciones que vienen ocultas, Gonzalo, dentro de un mercado que intencionalmente fue creado con esa finalidad? Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para nosotros como oficiales de cumplimiento en ese sentido? Bueno, mira, lo primero que te voy a decir, Miguel, creo que es importante, bueno, fundamental un enfoque basado en riesgo y ver a ver cuáles pueden ser los riesgos a los que estás enfrentado vos, aunque no los hayas visto en la mesa, aunque no los hayas visto en el escritorio. Por darte un ejemplo, que se ve muy seguido, el hecho de que con el crecimiento de las criptomonedas, con el crecimiento de los criptoactivos, la posibilidad de que clientes que no te hayan dicho a ti que son proveedores de activos virtuales o son comerciantes de activos virtuales, de alguna manera estén operando con activos virtuales y que esos activos virtuales de alguna manera estén tenido o hayan tenido algún tipo de vínculo con actividades delictivas. Ese, por ejemplo, es un clásico ejemplo de donde vos tenés que saber dónde estás parado. Entonces, bueno, ¿cómo vas a realizar vos los procesos de debida diligencia, las preguntas, las investigaciones con clientes tradicionales que nunca han tenido ningún tipo de relación con los activos virtuales? Entonces, el enfoque basado en riesgo es fundamental. Y en ese enfoque basado en riesgo, obviamente, va a haber, hay bancos tradicionales que nunca se han abierto, por ejemplo, a tener la posibilidad de tener cuentas corresponsales con bancos extranjeros, por lo que el riesgo de la cuenta de corresponsalía nunca les va a aplicar a ellos. Entonces, bueno, ese es un riesgo que directamente lo podés eliminar. Pero tienen un vínculo, por ejemplo, con operaciones de PEPs y operaciones con el sector público, de licitaciones, de contratos directos en el sector público, que les incrementa enormemente el riesgo. Ellos van a saber dónde están parados al respecto con esto. Y no creo, puede ser muy invasivo, puede ser abrumador toda esta información, no te puedes poner todas estas piedras en la mochila para poder mitigar todos estos riesgos cuando no los tienes. Pero primero es saber dónde estás parado y luego ver hacia dónde se mueve el mercado. Por ejemplo, si sos un banco acá en Argentina, operás una zona agraria, yo definitivamente te diría que el tema de los stablecoins vinculados con commodities, vinculados con productos agrícolas, es un tema o es un área a la que le debes y tienes que prestar atención, porque seguramente va a ser un área que puede llegar a ser invadida por parte de delincuentes, viendo que no hay ningún tipo de salvaguarda al respecto. Es básicamente para empezar, nunca va a ser un checklist, nunca va a ser un cumplir las órdenes, cumplir el mandato normativo, sino ver realmente dónde estás parado y por dónde se te puede escapar la tortuga. Y básicamente ese es el tema, ¿no? En alguna ocasión creo que te comenté la vez que en una ponencia estábamos hablando precisamente de las monedas virtuales y cómo en México estaban utilizando una cadena de conveniencia para hacer compras y ventas de monedas virtuales. Yo no sabía, era un evento oficial de la Comisión Nacional de Valores, yo no sabía que dentro de ese evento estaba la oficial de cumplimiento de esa cadena de tiendas. Yo hice la aseveración de que pues era tan fácil comprar una moneda virtual como ir, y voy a decir la marca, o como ir a un Oxxo, que es una cadena de conveniencia, a un Oxxo a comprarla. Y entonces se levantó muy enojada la oficial de cumplimiento y me dijo, eso no es cierto. No es cierto porque nosotros no compramos ni vendemos monedas virtuales. Le dije, ok, aquí todo el mundo trae internet en su celular. Por favor, tecleen cómo pagar monedas virtuales.
¿Qué crees que salió? Que se podía pagar en Oxxo. Entonces, Ya. una cosa es que tú creas que tienes el riesgo y otra cosa es que tengas la mente abierta a la percepción de lo que está pasando en el mercado. Y entonces, por eso la pregunta es, ¿será que estamos preparados? ¿Será que estamos conscientes? Es más, yo le diría, hagan la búsqueda en Internet, a ver si su empresa no está apareciendo como un ofertante de monedas virtuales, y no porque ustedes lo estén haciendo, sino porque hay robo de identidad también en las empresas como organización. Hemos encontrado que clonan páginas, les cambian un pequeño tema, por ejemplo, las que otorgan el crédito, y entonces empiezan a promover crédito, cobran una comisión por el otorgamiento del crédito y se van con el dinero y nunca se otorgó el crédito. ¿Por qué? Porque no era ni siquiera la página oficial. Entonces, Es, estamos nosotros ante una nueva etapa de crímenes por la virtualidad. Y la pregunta es si estamos preparados. Y yo creo que tenemos una falencia importante, todos los oficiales de cumplimiento, en entender que nuestras investigaciones en materia de prevención de lavado de dinero sería con un outbox, o sea, salirnos de la caja y visualizarnos y decir, ok, ¿cuáles son mis vulnerabilidades? Pero desde fuera, no desde dentro. Porque nunca nos salimos y nunca tenemos esta prospección para identificar cuáles son nuestros riesgos. exactamente. Mira, yo te digo, por ejemplo, una tipología que ha estado en continuo crecimiento, en los últimos meses no la he visto, expuesta ni me han comentado mucho, pero sí en los últimos años ha estado en crecimiento con respecto a las monedas virtuales, básicamente a través de dinero producto del delito, se compran monedas virtuales en exchanges o en VASP que no están regulados y que algunos pueden trabajar en connivencia y otros pueden aducir que han sido abusados por parte del delincuente y venden esas monedas virtuales. Con esas monedas virtuales que se hacen los delincuentes, van y compran mercadería en otros países. Por ejemplo, para dar un ejemplo, no quiero satanizar a ningún país, pero por ejemplo China. Compro con monedas virtuales mercadería en China y me la hago importar o la hago exportar a mi país, donde las importo y luego las termino vendiendo. Un rulo de lavado de dinero perfectamente armado por la falencia de los controles en el espacio de las monedas virtuales. Que si se hubiera controlado quiénes eran los compradores de esas monedas virtuales, posiblemente podría haber habido una barrera de protección, de control, de defensa. Pero como no la había, luego termina vendiendo la mercadería en el país que sea. De hecho, hubo varios países en Centroamérica que se vieron involucrados y México también, y se termina vendiendo la mercadería en ese país y obviamente el dinero termina siendo lavado. Ya está más bajo el microscopio, está más bajo la lupa, pero bueno, la falencia de la falta de un control adecuado, una fiscalización, incluso una regulación que sea suficientemente sólida, lo hace o lo vuelve una vulnerabilidad. Es correcto, y bueno, pues muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, no hay comentarios por el momento en el chat. Agradecerte, Gonzalo, tu disposición, tu tiempo, agradecer a todos la asistencia a este congreso y vamos a continuar. El siguiente tema es la norma ISA 37301, que vamos a platicar en corto tiempo. Muchísimas gracias, Gonzalo, te mando un abrazo. Un gusto muy grande a todos, a vos, Miguel, y felicitaciones. Muchas gracias.